Saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional y hoy nos vamos a acercar a la labor de una organización no gubernamental cuyos miembros tienen la premisa de dejar una huella de amor y de bien en la nación caribeña. Para ello vamos a conversar con la señora María Albader, quien es la presidenta de la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos Acreditados en la República de Cuba. Bienvenida al programa, María. Muchas gracias, Vania. Un honor poderla recibir aquí en la residencia de Qatar. Una maravilla tenerlos aquí todos en casa. María, la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos Acreditados en la República de Cuba se creó en el año 2014 y desde entonces ha desplegado una labor de apoyo a proyectos de salud, a proyectos que tienen que ver con la vida social de nuestro país. Cuéntenos un poquito más del origen de esta asociación y qué países la integran. Efectivamente, como dices, nació en el 2014. En aquella época, creo, había sido como unos grupos regionales divididos entre las partes de Asia, África y Europa. Posteriormente se unieron fuerzas y empezaron entonces a reunirse todos estos tres grupos, y hasta que hace unos años atrás se decidió que se hiciera un poquito más grande y entonces se hiciera un poquito más concentrado, vamos a decir, en un solo consejo directivo y con los demás miembros. Sobre la pregunta de cuántos países, casi toda la mayoría, nosotros tenemos aquí 110 o una cosa así, embajadas, y aparte de los organismos internacionales. Entonces, casi todos los países cuentan con al menos un miembro activo en la asociación. Cabe destacar que hay muchos embajadores que no tienen a sus cónyuges, entonces por ese motivo el año pasado se pensó en abrir también a las esposas y esposos de los distintos funcionarios. Todo aquel que ostente una posición diplomática puede ser miembro de la asociación. Usted ha dicho en varias entrevistas a la prensa que la asociación pretende ser recíproca con el pueblo cubano que los abraza y los acoge. Y yo creo que una muestra más que evidente lo fue la respuesta inmediata que dio la asociación a las familias en situaciones de vulnerabilidad durante el paso del huracán Ian. Cuéntenos de esos intercambios que hubo allá en esa tierra del mejor tabaco del mundo. Es verdad. Bueno, pues fue una decisión muy rápida que la asociación tuvo que tomar. En aquel momento fue en septiembre, yo no era presidente, yo solamente me ocupaba de la parte cultural y bueno, pues decidimos así rápidamente tomar acción. Entonces, para poder llegar, nosotros, importante, nunca entregamos dinero a ninguna persona ni a ninguna asociación. Solamente lo que hacemos es recaudar el dinero de distintas formas que luego hablaremos y compramos los insumos. Entonces pensamos que esa gente necesitaba rápidamente entrar. Y 3 días después, efectivamente, que pasara el huracán, nosotros, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues lo hicimos y entramos a través de una asociación que se llama Dar es Dar, que es como si fuera una ONG, y ellos nos ayudaron para alisar el campo allí, ¿no? Porque lo conocían mucho mejor que nosotros y era un poco difícil llegar hasta Pinar del Río en aquel momento. Entonces sí, fue puerta a puerta y fueron 150 familias que se hizo. Se compraron insumos, cosas que fueran enlatados y este tipo de cosas que no necesitaran, porque claro, el huracán arrasó. Unas personas más, otras personas menos, pero llegamos a todo el mundo. Y lo importante fue esta acción puerta a puerta, a pie de calle. Y eso fue muy lindo y muy bien recibido por ellos. He visto imágenes realmente impactantes y cómo la gente agradecía. No importaba de dónde viniera, simplemente que las personas nos habíamos ocupado de ellos, no interesaba quiénes fuéramos. En realidad, a nuestra asociación no le interesaba que fuéramos la asociación o las esposas o esposos de los cónyuges de diplomáticos, simplemente personas que estaban interesadas en ayudar porque fue fuerte para ellos, desde luego. Otro donativo también que demuestra un gesto altruista de la asociación fue el que recientemente entregaran al Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana para concluir la sala de quimioterapia ambulatoria de ese instituto. Cuéntenos cómo florece esta iniciativa que también sé que tuvo como protagonistas a muchos artistas cubanos. Bueno, yo tengo que aclarar, tomó la presidencia del grupo en octubre del año pasado y entonces, bueno, tengo una experiencia ya, una trayectoria en distintos países y por ese motivo más o menos vengo ya instruida de cuáles son las cosas que uno tiene que hacer.
Entonces, al tomar la posesión del cargo con el Consejo Directivo, que es un grupo fantástico de personas, que hablaremos bien de quiénes son, hicimos el plan anual. Y buscamos muy al principio tener, y esto es muy importante, tener el beneplácito del Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con el gobierno cubano. Porque nosotros necesitamos, si bien uno hace, hay un dicho que dice lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, pero en este caso no es María personalmente, sino es una asociación la cual merece un reconocimiento a la causa que se está haciendo y sobre todo hacer las cosas como hay que hacerlas, de la forma debida. Entonces se habló con el Ministerio, con el Departamento de Protocolo, y ellos apoyan cada uno de los proyectos que estamos haciendo. Entonces, como yo tengo un background artístico, entonces pensé que una subasta de arte para promover también a los artistas cubanos sería muy importante. Sobre todo los artistas cubanos que, aunque tuvimos gente de mucho renombre, como el maestro Sosa Bravo, desde luego, el maestro Chuli Herrera, bueno, entre muchos que hay, queríamos también llegar a los otros artistas y entonces a aquellos artistas que no tienen la posibilidad de repente de exponerse frente a personas extranjeras como somos nosotros. Entonces, conjuntamente con el MINCUL y la Asociación de Cubanos Artistas y Artesanos, o Artesanos y Artistas, la ACA, pues empezamos a trabajar, se puso sobre la mesa este proyecto y fue fabuloso. Entonces lo hicimos juntamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINCULT, nosotros y el ACA. Y bueno, pues tenemos en el equipo las personas que se dedican cada una a distintas cosas. En el caso de la ciudad social, pues yo instruyo o pido a la persona encargada, que es el señor Hugo Ulloa, es el esposo de la cónsul alemana, pero de origen argentino. Le pido, bueno, mira, hay que buscar los proyectos más adecuados. Y entonces, bueno, por una serie de razones, nos fuimos a visitar al Instituto de Oncología y Radiobiología y pues nos expusieron qué era lo que necesitaban y entonces a partir de ahí empezamos. Y como sabemos que el cáncer es la segunda enfermedad que desgraciadamente ataca más en el mundo, entonces decidimos empezar por el hospital oncológico. Entonces fue muy fácil llegar al doctor Luis a través de esta persona, es mi asistente aquí en la residencia, la señora Marilis, cabe que la mencione desde luego, y pues así fue como comenzamos. Y este primer donativo ya establece nexos entre la asociación y esta importante institución de la salud en Cuba. Desde luego, es el primero y también fue muy bien acogido por el ministro, justamente el ministro de Salud, y estaba encantado de que nosotros nos hubiéramos empezado por eso. Consideramos que uno tiene que tener un pueblo sano. Y entonces el pueblo sano pues necesita de estas asociaciones, no solamente en Cuba, en muchas partes del mundo. Hay muchos países que son desarrollados y subdesarrollados que también necesitan. Esas asociaciones no solamente existen aquí, ¿okay? En mi país, en Qatar, también tenemos, y es un país que sí, efectivamente, tiene la renta per cápita más alta del mundo, pero también necesita. Entonces creo que todos necesitamos de todos. No importa tu condición social, no importa qué tan importante o qué tan rico sea tu país. La acción social siempre se requiere, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿qué le parece si vemos cómo los pacientes y el personal de la salud en ese instituto recibió la noticia del donativo? No. Y vamos a ver cómo lo vio Cuba Visión Internacional. Míralo aquí. Desde principios de año, Idalvis y Valquiria, de 52 y 55 años de edad respectivamente, reciben tratamiento contra el cáncer. En el cubículo contiguo, dentro de las salas de quimioterapia ambulatoria del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, están María Milagros, Gustavo, Valentina y Teresa, quienes también mantienen su lucha diaria contra una enfermedad que constituye la segunda causa de muerte en Cuba. Yo empecé aquí en febrero de este año y tengo la lesión en la mama izquierda. Y entonces estoy recibiendo el tratamiento aquí, que sinceramente no tengo ningún tipo de queja. Sin embargo, la sala se ha hecho pequeña para los pacientes, acompañantes y el propio personal de la salud, dado el alto número diario de casos. La unidad de quimioterapia ambulatoria hoy es una unidad que fue diseñada hace casi ya aproximadamente 20 años, donde se calculó que el máximo de pacientes era para 45 pacientes, máximo diario, porque también en aquel momento las indicaciones de la quimioterapia y los tratamientos existentes no eran los que existen hoy en día.
Desde hace varios años, la institución médica diseñó un proyecto para ampliar las facilidades de la unidad de quimioterapia ambulatoria, cuya ejecución se vio limitada debido a las condiciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Recursos deficitarios para su conclusión ya se encuentran en el centro gracias al donativo de la Asociación de Cónyuges Diplomáticos acreditados en la República de Cuba. Diversos muebles, sillas para que se pueda hacer el tratamiento oncológico móvil, también luminarias, herrajes. Y esto va a redundar al final en un beneficio para el paciente oncológico, el cual ya está afectado por su enfermedad y busca una esperanza en ese tratamiento. Bueno, eso me ha servido de mucho estímulo, porque cada medida que ellos tomen a favor de sobre todo los enfermos cubanos, es una valoración que ellos hacen de nuestra vida y nuestra salud. Un regocijo también para Milagros, esperanzada con la idea de vencer otra vez al cáncer como hace 18 años cuando le fue practicada una radical de mama. 50.000 casos nuevos de cáncer se diagnostican cada año en Cuba. Para garantizar su acceso a los servicios médicos correspondientes, el país tiene creada una red nacional de oncología integradas por centros, unidades y servicios asociados a hospitales clínicos quirúrgicos, así como el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, que brinda tratamiento altamente especializado a pacientes con tumores complejos o raros de toda la nación. Dígame, ¿qué le ha parecido? ¿Qué opinión le merecen estos testimonios? Verdaderamente me emociona muchísimo, pero más allá de la emoción y del reconocimiento, es el objetivo de nuestro trabajo, es llegar a las personas que están más necesitadas. Como podemos ver, bueno, pues la persona está tan encantada y tan agradecida. Eso es lo que a nosotros nos llena el corazón, que nos llena el alma y es lo que a nosotros nos permite continuar trabajando. Llegar a cada uno, no importa quién, no importa dónde seas, no importa tu religión, no importa tu estado social, nada. Simplemente llegar a aquellos que más lo necesitan. Y efectivamente, pues el hospital tenía esta carencia de que ellos, como está creciendo la enfermedad, desafortunadamente, no tenían el espacio adecuado para poder recibir más personas. Entonces, de ahí es donde arranca esta cosa de poder ayudarles para crecer y es muy, muy gratificante encontrarte con gente también en la calle, gente que no te imaginas y te paran y te dicen, señora, la vi en este trabajo, señora, gracias, señora. Y no es señora, es gracias a todos, verdaderamente. Como dije, tengo un grupo muy bueno, somos 8 personas, trabajando para esto y bueno, para dar lo mejor en el tiempo que estamos aquí en Cuba, en el tiempo en que recibimos el calor y el cariño de todos los hermanos cubanos. Usted se ha referido en varias oportunidades de la conversación al apoyo que reciben del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuánta fortaleza le imprime a la asociación contar con el apoyo del MINREX y del gobierno cubano? Es el todo, efectivamente es el todo, porque de pasar a ser, pues, no quiero decir con esto que mis anteriores, mis predecesores no hayan hecho trabajo correcto, al contrario, por ellas y por ellos es que estamos aquí dando una continuidad y siempre me acuerdo de todas las personas que fueron pioneras. Gracias a esas personas que decidieron juntarse, no por el hecho de juntarse, sino juntarse para hacer algo juntos, entonces es que nosotros continuamos. Pero claro, cuando tú continúas con el beneplácito del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el beneplácito del gobierno, pues para nosotros fue muy importante tener a la señora Liz Cuesta con nosotros en aquella noche. Nos hubiera encantado que el señor presidente también, pero no descartamos la posibilidad de que él vaya. Yo sé que él también nos acompaña con el corazón y bueno, pues nosotros somos bendecidos en ese aspecto, ¿no? De poder tener esa credibilidad y de poder continuar trabajando. María, usted me dice que lleva muy poco tiempo al frente de esta presidencia de la asociación, sí, pero son más de 20 años en una obra humanitaria que no ha desplegado solamente en Cuba, sino que hay más de 20 países, más de 20 años en muchos países dedicándose a esta ayuda social a los pueblos donde ha estado. ¿Nos puede contar su experiencia en este sentido? Bueno, pues todo empezó en el año 91, cuando mi esposo tomó cargo de la embajada en el Sudán como charge d'affaires, encargado de negocios, y ahí yo me uní inmediatamente a aquel grupo, una asociación también que constaba con muchísimos miembros. Bueno, pues ahí fue donde yo arranqué y donde yo viví la experiencia de ayudar. ¿Okay? Uno a veces mira, desgraciadamente, desde el punto de vista que se encuentra, mira a la gente, no como que fuera menor, pero
pues el cargo que tú ostentas estás un poco, dijéramos, un poco más elevado. Y esa posición en la que uno está, que está un poco más elevado, es la que realmente debe de permitirte a bajar, para poder tocar, para poder ayudar, para poder abrazar, para poder poner esa sonrisa en el corazón de esa persona que está sufriendo. Si bien la asociación no hace una ayuda individual, al final de cuentas tocas cada corazón vivo que está alrededor tuyo. Entonces, luego de ahí, bueno, pues pasamos de Sudán, estuvimos 10 años sirviendo en Estados Unidos. Naciones Unidas es un campo bastante difícil porque es multilateral, pero de todas formas yo igual trabajaba en la escuela donde mis hijos estudiaban y quieras o no, ahí también, sin pertenecer a ninguna asociación, pues también ayudaba. Y es muy importante, a pesar de todo, en Estados Unidos también a los niños se les educa para hacer esta ayuda social. Y para poder graduarte tienes que tener una cantidad de horas al servicio comunitario. Entonces, mis hijos pues tuvieron que hacer esto y pues por ende también me uní a ellos. Luego estuvimos en Brasil, mi esposo fue nombrado embajador en Brasil y ahí sí también tomé la presidencia de la asociación, fui presidenta por 2 años consecutivos y de ahí fuimos a Perú, también abriendo embajada en Perú, 2 años consecutivos también de presidencia y bueno, finalmente ahora aquí en Cuba. O sea que la experiencia es vasta, siempre con pueblos latinoamericanos en este caso, ¿no? Pero bueno, la experiencia te lleva a donde quiera que sea, ¿no? No interesa a quién tengas que ayudar, no importa religión, como dije, ni país. Bueno, ahora vamos a hablar, María, de otra faceta suya y es la faceta de artista. Usted decía que tenía un background artístico y es que está muy ligada también al mundo de la moda y a la técnica de pintura en porcelana, una colección que ya exhibió acá en Cuba. Cuéntenos cómo fue esa muestra que pudimos ver en uno de los museos de nuestra capital. Bueno, pues primeramente decir que yo empecé mis estudios sobre el pintura en porcelana, que se llama el arte del tercer fuego. Lo empecé en Brasilia en el año 2008. Entonces, bueno, ahí también estaba trabajando en 2 frentes, ¿no? Trabajaba para desarrollarme como artista y también tenía a cargo la asociación. Pero en fin, me ayudaba muchísimo y al principio lo tomé como, bueno, como un tiempo de relax, pero luego me di cuenta que había algo en mí que realmente yo podía aflorar como artista. Bueno, estoy intentando incursionar, no soy maestra, desde luego que no, sigo aprendiendo constantemente. Y bueno, pues tuve la posibilidad, yo hice muchas exhibiciones en Qatar, pertenezco a 2 grupos, uno de artistas internacionales y otro de artistas latinoamericanos, y siempre estamos exponiendo, pero hice algunas incursiones individuales, o sea, exposiciones individuales. Y bueno, pues fue tal el caso, yo traje conmigo mi taller, mi atelier, porque se necesita tener un horno especial para poder quemar la pieza. Y entonces, bueno, pues fui convocada por el Museo de Artes Decorativas y bueno, hice mi primera exhibición en octubre del año pasado. Y ahora la pieza, la placa que se va a colocar en la sala, cuando se inaugure, en la sala de quimioterapia ambulatoria en el oncológico, va a tener también, es una pieza que ha salido de sus manos. Sí, como todo se inició por medio del arte, de la subasta de arte, se me ocurrió que nada mejor que poder poner una placa que fuera en porcelana, escrita pues por mi letra, yo utilizo plumilla para trabajar. Es un trabajo un poco complicado, ¿no? El arte del tercer fuego. ¿Por qué se llama tercer fuego? Bueno, porque primero viene la pieza, un plato normal, blanco, una pieza de porcelana, siempre yo trabajo porcelana, no cerámica, y primero pues está sin ese brillo, ¿no? Eso se llama el bizcochado, es la primera vez que uno quema, después la arcilla se quema. Después se le da aquel brillo, aquel acabado que tiene, que entonces lleva otra quema, que ya viene a ser la segunda. Y luego venimos nosotros, los artistas del tercer fuego. Se llama tercer fuego porque va por tercera vez al horno, ¿no? O sea, la pintura en porcelana, los pigmentos se funden con la porcelana, porque todos sabemos la porcelana no es conductiva, no es como un canvas, no es como una tela. Entonces, por eso la dificultad. Cuando yo pinto tengo que tener mucho cuidado de no llevarme la pintura porque se lleva. Entonces tengo que esperar secar un poquito para poder, pero siempre uno tiene que quemarla para luego volver otra vez a retocar. Nunca uno puede retocar como si fuera en el óleo, como si fuera en la acuarela, que uno tantas veces retoca y más bonito queda. No, hay que quemar. Y el proceso de quemado es casi de 24 horas porque el horno se calienta y lleva hasta 850 grados y entonces hay que esperar. Y ese es el proceso que tiene esta maravillosa técnica milenaria de la pintura en porcelana. Usted se convirtió en la primera artista de su país en exponer en Cuba. Eso es un mérito que se ganó. Pero cuéntenos, ¿qué colecciones prepara? ¿En qué trabaja en estos momentos en su taller?
Bueno, pues estoy pendiente de otra nueva, porque fue un éxito, desde luego, fue muy importante para mí. Vi como mencionaste, fui la primera artista catarí de origen uruguayo, es verdad, y bueno, tengo un origen, background así, uruguayo por parte de mi papá, mis abuelos eran italianos, pero por parte de mi madre españoles, entonces tengo una gran mezcla, ¿no? Entonces, bueno, fui, sí, es verdad, la primera artista catarí en exhibir una colección y desde luego tenemos muchísimo trabajo porque claro, como hemos mencionado, que al haber sido amparada o debajo de la umbrella, por así decirlo, del ministerio, eso tiene más responsabilidad. Entonces uno tiene que dar el todo por el todo. A veces hay que dejar la pasión del arte un poquito de lado, pero no obstante estoy intentando hacer una nueva colección. Necesito otra vez recibir esa inspiración para poder continuar. Hemos hablado de Uruguay, hemos hablado de Qatar y hemos hablado de Cuba. ¿Cuáles son los puntos de contacto que tienen los habitantes de cada una de esas regiones? Los tres son muy alegres, cada cual con su idiosincrasia, desde luego. Bueno, Uruguay tiene una raíz más profunda, por así decirlo, con Cuba, ¿no? También nosotros tenemos inmigrantes que son africanos. Entonces, toda Latinoamérica en general tiene esa vena africana, esa música. Nosotros en el Uruguay, por ejemplo, las llamadas, el candombe, que es todo a base de percusión. Aquí en Cuba también lo tienen. Pero, aunque en Qatar, desde luego, es una sociedad un poco más conservadora, por así decirlo, también tiene las mismas raíces. No todos los cataríes son nacidos en la península arábiga, o sea, me refiero a los ancestros. Anteriormente o antiguamente, antes del descubrimiento del petróleo en Qatar, las personas vivían de la pesca de las perlas. El padre del embajador, el padre de mi esposo, pues ha sido pescador de perlas. Y cuando cuando se descubre el petróleo, un poquito antes del descubrimiento del petróleo, empieza las perlas cultivadas en el Japón. ¿Esto qué hace? Mata un poco este sistema de vida, por así decirlo, de los pescadores, pero afortunadamente, bueno, sale el petróleo. ¿Por qué estoy refiriéndome a esto? Porque desde luego la población en Qatar era muy pequeña y entonces había una gran congruencia de gente que venía también de África. Entonces también estas poblaciones estas personas están también vinculadas con nosotros. Por ende, aparte de haber traen su religión, también trajeron su música. Entonces, para nosotros la percusión también es una cosa muy importante. Entonces, yo creo que con la música estamos ligados, ¿no? La comida es diferente, pero sí me cabe decir que en Uruguay no se come tanto arroz, pero en Cuba y en Qatar es la comida por excelencia. Entonces, hay una unión fuerte, ¿no? ¿Y qué le impresionan específicamente los cubanos y las cubanas? Son súper alegres, son súper cariñosos. Hay una cosa muy particular que siempre quieren estar no abrazando, dando besitos a la gente. Entonces, esa es una particularidad que yo lo veo en el hospital cubano que nosotros tenemos en Qatar. Como vives, como estamos en Qatar, pero vivimos, parece que estamos viviendo en Cuba, ¿no? Porque la gente se ve, los médicos se ven, se abrazan y tal. Y a veces un poco choca esta cosa, ¿no? Pero bueno, es parte de la idiosincrasia y bueno, pues siempre es una gente muy alegre. A pesar de todas las cosas, son muy alegres. Bueno, María, volvamos a la labor que tiene usted al frente de la Asociación de Cónyuges. ¿Qué proyectos ahora mismo están centrados ustedes para lograr ese apoyo social, ese apoyo a la salud cubana que ustedes han decidido emprender en Cuba? Bueno, estamos buscando otros hospitales o entidades para poder colaborar. No obstante, tengo que decir que después de la subasta de arte, nosotros no esperábamos hacer esa cantidad de dinero tan importante. Entonces, logramos más del objetivo que teníamos marcado y tal vez tenemos que reunirnos otra vez con el instituto para ver si hay algo más en lo que nosotros podemos hacer. Entonces, también tenemos otros proyectos menores. El proyecto menor es, que no deja de ser importante también, que es el proyecto Solidario Habana. Este proyecto es muy querido también para nosotros porque está llevado a cabo por 2 personas que también conforman el Consejo Directivo y eso a nosotros nos da mucha credibilidad porque sí aquí envuelve un poquito más de dinero mensual
Entonces, porque se compran los insumos, se atienden más o menos unas 20 familias, o sea, tiene distintas canalizaciones. Directamente a esas 20 familias, luego personas que vienen y que nosotros le aportamos comida, les damos material de limpieza, de aseo personal, y bueno, y entonces luego hay otro con los ancianos. Me hablaba de algo con el Fondo de Bienes Culturales. Sí. Bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora como proyecto, o sea, no como proyecto, sino como forma, mecanismo para poder sustentar nuestros proyectos. Entonces, se está organizando 3 cosas. La primera, que es muy importante, y esa es donde estamos trabajando con el Fondo Cubano de Bienes Culturales, para hacer un bazar internacional. Yo tengo la experiencia de 3 bazares anteriores y el último fue magnífico y es lo que yo quiero hacer. Digo yo, pero es el grupo, ¿no? En general, el que queremos hacer, porque queremos llegar a más personas para que pueda disfrutar en 8 horas, disfrutar de caminar por el mundo sin tener que salir de La Habana. Entonces, estamos intentando de que la mayoría de las embajadas puedan participar, sean o no sean miembros. Entonces, estamos trabajando directamente con el decano del cuerpo diplomático, el doctor Akram, para poder llevar a cabo esta feria internacional o bazar internacional, que está programado para el mes de octubre. Entonces, el fondo está trabajando con nosotros para nosotros tener el local. Va a ser una feria gastronómica, una feria cultural y una feria también de productos autóctonos de cada país. Ese es el primero. El segundo que tenemos es un desfile de ropa nacional para que las personas puedan ver las distintas vestimentas que se utilizan en el mundo y al final vamos a tener también otra cena de gala. Es una labor muy hermosa que de seguro ya están dejando huellas en la población cubana, ese pueblo que también los abraza y los quiere como ustedes han demostrado querer al pueblo de Cuba. Muchísimas gracias por su tiempo, por esas palabras tan bonitas para nuestro programa, María. Muchísimas gracias a ustedes, un honor. Y así estamos llegando al final del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Usted manténgase con nuestra señal informativa. Hasta una próxima vez.